El anticristo y la inteligencia artificial. Episodios del 15 al 20. Episodio 16. Hola, soy Joshua Emanuel Torres M. Parte 2. Se encontraba Joshua algo preocupado, y su novia Bianca, al notarle así, quería saber el porqué de su estado. Joshua le comentó de que existen muchas cosas que él sabe, casi todas descubiertas en algún punto de su vida. No eran cosas tampoco inéditas al mundo. Bueno, al menos la mayoría. Cuando tenía 14 años, Joshua encontró una palabra cuya gematria era 666, y la cual al ser traducida con un traductor en línea, daba hasta el 2016 el nombre romano Lucius. Recalco esto porque a partir del 2016 aparecía la traducción de dicha palabra hebrea Ashusha, similar al nombre de la ciudad del antiguo Irán, y coincidencialmente también similar con el nombre de la artista brasilera Xuxa, de quien decía la tradición urbana, se podían escuchar mensajes subliminales, y cuyo nombre significa lirio. Sumado a eso, Joshua, sin hacer sesión espírita alguna, tal solo con el hecho de activar una aplicación de tipo Ouija electrónica, tuvo una experiencia paranormal, en la que su hermano, en estado de breve posesión demoníaca, quiso matarle a Josh girándole el cuello, siendo el hermano 10 años menor a Josh. Luego de eso, él encontró, esto sí pienso de forma exclusiva a nivel mundial, de que la multiplicación por matemáticas vorticial del número 111 por el 666 da una gráfica bastante similar a la estrella de Renfán, siendo Renfán por sincretismo Baal, Adonis y Ao, Dionisio, Hermes, Tot, Sesen, egipcio y arameo babilonio, y su símbolo es el loto lirio, flor de lis, el cual se escribe en egipcio como Sesen y en hebreo como Shu-Shan. Pues sumado a eso, las psicofonías encontradas, aquella del hombre hablando al revés en una radioestación gringa que decía en español que no hay seguridad, y además de las psicofonías tipo rugidos de animales, que de a ratos emulan o mimetizan voces humanoides. Joshua decía que esa es la razón por la que los posesos o poseídos rugen y gruñen como animales, ya que los demonios o falsas deidades son zoomórficas per se. Todo esto que he dicho, y que resume hasta aquí lo vivido por Joshua Emanuel, que no puede explicarse, le tenía saturado, y ante esto su novia le pidió que pese a que Joshua era muy inteligente, y de esto damos fe quienes le conocemos, por eso le llamábamos como Joshua, el que tiene entendimiento. Le decía Bianca, su novia, de que, ¿por qué a él le gusta todo esto esotérico que ha vivido? Joshua le dijo que no sabía, que simplemente él había nacido así, y que en su búsqueda él no sentía que el mal era quien le motivaba a saber algo más allá de lo que se ve. Joshua pensaba que era la voluntad de Jesús el saber lo que sabía. «Es mi don o mi maldición», decía Joshua. Pero, ¿por qué decía él que así había nacido? Creo que debo resumirlo, porque siempre he considerado a Joshua un joven ordinariamente extraordinario, estudioso e investigador, buen amigo, buen compañero, y según sus colegas, ya siendo él una vez adulto, pues alguien excepcionalmente excepcional. Es así que resumiré con la mayor brevedad la vida del señor Joshua Emanuel Torres Magdala, hijo de Miriam y Nahum.
Siendo el año 2000, se encontraba Miriam recién casada, y, sin su apoyo de su madre que era viuda, estaba embarazada de Josh, con 7 meses de gestación. Una noche estaba Miriam en casa de una tía de nombre Águeda, y estando ambas solas, se escuchó un llanto de recién nacido que venía de entre las piernas de Miriam. «Es el diablo», dijo Águeda. «Los no nacidos no pueden llorar dentro del vientre». Habiendo sido así que en otras ocasiones, estando Miriam con otras personas cerca, podían escuchar el llanto de un neonato que venía de entre las piernas de Miriam. Pensando Miriam que su hijo era no deseado por su abuela, de nombre Ana Lucía, pues investigó y escuchó la leyenda urbana de que los no nacidos que lloran dentro del vientre vienen al mundo con características extraordinarias. Asumiendo Miriam esto, dio a luz en junio del año 2000, a un recién nacido extremadamente delgado, y tuvieron que el mismo día que nació hacerle una cirugía de emergencia por adherencia intestinal. Le llamaron Joshua, no por el Josué bíblico, sino por el actor Joshua Jackson de una serie norteamericana, y Emanuel, no por el Emanuel bíblico, sino por el cantante favorito de Doña Águeda, tía de Miriam, el cantante Emanuel, de México. Ya ha pasado el tiempo, y Joshua, teniendo alrededor de 2 años, recibe una visita de su prima Indira, quien era de Quito. Estando una tarde Indira reunida con unas amigas, llevaba a Joshua de 2 años sentado en sus piernas, y de forma inocente le decía ella a Josh de que lo desviviría a punta de cosquillas. Y Joshua responde: «Tú no eres la muerte para quitar la vida». Riéndose todas las amigas de Indira de lo dicho por Joshua, olvidaron esto. Pero Indira sabía que Joshua, al decir eso, y por haber llorado dentro del vientre de su madre, era alguien de características excepcionales. Estaba Joshua ahora de 6 años, en el 2006, y sintiendo intensos malestares, fue operado de peritonitis por apendicitis, y durante su recuperación estuvo sin ingerir alimento durante 39 noches y 40 días, alimentándose solamente de suero a la avena y de plasma las primeras semanas, puesto que había perdido mucha sangre. Ya recuperado, Joshua cumple 9 años, y estudiaba él en un colegio particular de Guayaquil, Ecuador, que tenía el nombre de un presidente norteamericano. Y un día en clase de inglés, con una profesora de nombre Mónica, se percató de que ella era judía, porque tenía una estrella de David en su cuello. Joshua le pregunta a su maestra el por qué los judíos siguieron siendo judíos y no se hicieron cristianos. La Miss Mónica, intrigada por la pregunta, no quiso decirle a Josh que ellos no creían en Jesús, a quien llamaban los házaros, de habla yiddish como Miss Mónica. Yoshke. A Jesús le dicen ellos Yoshke, que significa el pequeño José, de manera peyorativa. Yeshu también le dicen acrónimo de sea su nombre borrado, y además de que le dicen Mamser Yeshu, esto es, que no tiene padre, y su madre es de procedencia dudosa. Para evitar decir todo esto, Mónica indicó que existen cosas difíciles de explicar a los niños, peor aún a un niño goyim, o no judío, gentil, en apariencia. Porque el que tiene ojos, que lea. En algún momento también Joshua, a los 11 años, indujo a un compañero a la hipnosis solo con su voz, haciendo el truco este de poner suspendido a alguien entre 2 sillas. Y de la misma forma, con solo mirar a los ojos a una amiga, 3 años mayor que él, causó que el ojo de su amiga se enrojeciera solo con verla. Pero, como estas experiencias no las repitió más, ni para qué contarlas. Ya a los 12 años, en el colegio Liceo Frater Creus Rosen de Guayaquil, ubicado al sur de Guayaquil, Joshua formó un grupo musical. Así que, como de esto ya he hablado en episodios anteriores, creo que no es menester repetirlo. Muchas cosas extraordinarias se pueden aprender de Joshua,
Sin embargo, hay algunos que al oírle no le entienden. Al leer lo que escribe Joshua, no investigan más allá. Y aquellos que debaten con él, aún muchas veces perdiendo, no lo aceptan. Pero el que pueda aprender, que abra su mente y entendimiento, y que aprenda. Éfata quod est adaperire. Yo os anuncio el superhombre. Era el año 2016 y tenía yo 31 años. Por tal motivo, siendo mi edad actual una edad a un año distante al suyo, me rejuveneceré relativamente y regresaré al 2016, cuando tenía 31 años de edad. Yo soy Juan, el hijo de Manuel y Vicenta, y más que ser narrador de esta historia, soy además un personaje. Había yo publicado, o más bien intentado publicar, en un paper en un journal, acerca del antitranshumanismo, que vendría a ser una crítica al transhumanismo. Tenía en aquel entonces yo un paper en fase de prepublicación, y esto es a razón de que yo soy farmacobiólogo y trabajo con dispositivos médicos y equipos biomédicos, y, dado dicho perfil, pues yo estaba publicando algo acorde a mi perfil profesional. Joshua Emanuel encuentra este paper prepublicado en línea y me escribe a mi email. Me solicitaba él de que si era factible una entrevista en su canal de YouTube sobre este tema del antitranshumanismo. Antes de entender el antitranshumanismo, explicaré a quien me escuche de forma sucinta el transhumanismo en sí mismo. Desde tiempos de Dante Alighieri se plasmó en uno de sus poemas, un neologismo en italiano. Transhumanar, significar per verba non si poría, que sería algo como trascender más allá, no se puede explicar con palabras. Este otrora neologismo circa al año 1300, pues sigue siendo en cierta forma aquello, ya que la palabra en italiano más usual sería trascendere. Siglos después, Julian Sorel Huxley, en un artículo New Bottles for New Wine, o Nuevas botellas para vino nuevo, aunque quizás me equivoque, cerca a 1957, decía en un ensayo que, parafraseo, el transhumanismo es ir más allá, pero no de forma individual, sino todos como especie humana, de forma colectiva. Premisa de Huxley, un poco fantasiosa, pero dejó huella en aquellos promotores del transhumanismo. Allá por 1987, años después de Huxley, un iraní estadounidense de nombre Esfandiari promovía un quiz o test para ver qué tan alto o nulo grado tenía quien hacía el test de ser transhumanizado. Ya en los 2000, Nick Bostrom y otros han promovido la posibilidad de que el hombre pudiera biotecnológicamente fusionarse con la inteligencia artificial o con las máquinas. Premisa fantasiosa, la cual derribaré en mi siguiente narración sobre el antitranshumanismo. El empresario de nombre Sassam Bar Pidrai Bar Paranges, conocido como el que se oculta, o H. Shush Na, es el principal promotor en nuestra realidad de este tema. El frenesí del transhumanismo busca llegar en un futuro en un hombre posthumano, sin las limitaciones inherentes de la naturaleza humana, y, de forma muy fantasiosa, culmina en el hombre inmortal, o amortal, el que venció a la muerte, el hombre posthumano transhumanista que logró la muerte de la muerte. Esto, en pocas palabras, es el transhumanismo, y aunque algunos dicen que figuras similares
como el superhombre de Nietzsche y el Homo Deus de Yuval Noah Harari, personifican el ideal transhumanista, pues este disque hombre, que de hombre solo tenía el nombre, se asemeja más a la figura del avatar perfecto, que el polémico pero erudito autor chileno, Miguel Serrano, indicaba que en 1991 ya existían ciertos prototipos de su Wotan Odin, y que a 1991 ya habían logrado reducir notoriamente el envejecimiento. Sí, Miguel Serrano, estando vivo, sabía de esto, y de seguro lo sabía de fuentes, como aquellos adoradores del Betilo, Piedra Negra, o Schwarzsteine, pues, que podemos imaginar que exista, en los 2000, donde la ciencia ha avanzado, relativamente, pero no lo suficiente, como para centrarse en temas importantes, para aquellas masas que no formen parte de la élite, que obviamente puede costear este tipo de excentricidades. Siendo este el marco de mi aprendizaje, yo, Juan, hijo de Manuel y Vicenta, le prometí a Joshua de que en caso de que mi paper sobre el antitranshumanismo no fuere aceptado por el jornal donde se publicaría, pues podía Joshua hacer uso del mismo para su podcast en el canal de YouTube que Joshua dirigía, Ancient Secrets Wisdom. Ya sobre el antitranshumanismo hablaremos luego. Episodio 18. La Nether-Sessen. Había yo, Juan, el hijo de Manuel y de Vicenta, aceptado haberle pasado el material de mi paper no publicado en el journal a Joshua Emanuel Torres M., y esto a raíz de que el paper había sido rechazado. Siendo así, Joshua hace en su canal un video criticando al transhumanismo, en su canal de YouTube Ancient Secrets Wisdom, y le titula como Antitranshumanismo. La humanización de la inteligencia artificial es deshumanización del hombre. Y, había dicho documental, alcanzado las 10 millones de reproducciones, con más de 100,000 likes, y esto enfadó en sobremanera a las personas que administraban el Liceo Frater Kreuz Rosen, una filial de la cadena internacional de academias llamada Nether-Sessen, y que era administrada por una fundación del mismo nombre, es decir, Nether-Sessen, las cuales eran parte del conglomerado de empresas del magnate Sasan Bar Pidrai Bar Faranges, cuyo nombre significaba Sasan, posible variante de Hassan, el hijo de Pidrai, que significa en persa un estado de entendimiento de lo oculto, o Pidar, y también era el nombre de una deidad, mientras que Bar Faranges era una palabra sincrética heleno-semítica que equivalía a hijo del abismo. Y los directivos de este Liceo Frater Kreuz Rosen, pese a estar molestos con el video de Joshua, decidieron ignorarlo. Del mismo modo, Sasan Bar Pidrai pudo verlo porque estaba subtitulado al inglés, y tras esto dijo algo como: Das ist ein unbedeutender Unsinn von einem unbedeutenden Goyim aus Ecuador. Justo en aquellos días, hubo una discusión acalorada en los pasillos del colegio entre Rachel, una antigua amiga de Joshua, y el capellán del liceo Frater Kreuz Rosen, de nombre Byron Rodríguez de Grimanesa. Decían que ese parcito vacilaban, siendo ella de 16 y el otro obviamente mucho mayor,
Y la discusión era porque se habían filtrado unos videos de Rachel con un enamorado que ella tenía de nombre Georgie. Es decir, el capellán le reclamaba a Rachel por tener un novio que no fuera él, y la directiva del Liceo Frater Creus Rosen, para desviar la atención, decidieron armar una polémica, es decir, los sacerdotes, sobre el video del antitranshumanismo y salvar así el pellejo del capellán. Siendo lunes, y habiendo Joshua publicado el video del antitranshumanismo el sábado, y la polémica esta entre Rachel y el capellán fue el jueves anterior. Uno de los coordinadores o inspectores de pasillo no conocía a Joshua Emanuel, pero como Joshua era fácil de ser notado, el coordinador entra al aula durante las clases y pregunta mirando a Joshua: ¿Eres tú, Joshua Emanuel Torres Magdala? Y él responde: Yo soy. Procede así Joshua ir a la dirección y bajo la excusa de que la conducta fuera del colegio debe ser igual a aquella dentro del colegio. Y siendo su segunda falta, pues, recordemos cuando él dijo en un video, tras descubrir la leyenda de Hiram Aviv, de que Caín era hijo de Iblis, o sea, el diablo, y no de Adán. Proceden a expulsarle del colegio. Joshua sale de la oficina del rector, y en un momento en que nadie lo vio, Joshua lloró. Joshua sabía que estando en un colegio católico, no podía él hablar mal de la Fundación Neter Sesen y de Sasan Bar Pidrai Bar Faranges. Su presidente, mucho menos. Habiendo alcanzado en 3 días este video unas 20 millones de reproducciones, y siendo Joshua el chivo expiatorio perfecto para desviar la atención, llega Joshua a su cuarto, sin poder despedirse ni de su novia, ni de sus compañeros. Tras saludar con Erlinda, la niñera de su hermano de 6 años, quien estaba cocinando, y esperando que James llegue, Erlinda, quien estimaba mucho a Joshua, le consuela con un abrazo. Justo cuando Joshua se encierra triste en su cuarto, Joshua recibe la llamada de su madre de nombre Miriam, y le pega, soberana puteada o insultada, que prefiero no reproducirla o citarla en este relato. Quizás un poco más de atención, señora Miriam, a aquello que su hijo piensa y dice: le podría haber evitado esto. Sale Joshua, visto como hereje, de su colegio, y el mejor estudiante de su clase, quien incluso en religión dominaba mucho conocimiento, sale como chivo expiatorio, para tapar el escándalo de que el capellán salía o vacilaba con una estudiante menor de edad. La mamá de Joshua aceptó la expulsión y no apeló. Y, valiéndose de las influencias de su mamá, de nombre Ana Lucía, o Analú le decían, pudo terminar el año 2016 en una institución pública. Del mismo modo, siguió en institución pública en el 2017, año en que se graduó. Acerca de lo que se decía en ese video, se los mencionaré en otro relato, más adelante. Episodio 19. Ese lugar tiene mal bajo. Se encontraba Joshua expulsado de su colegio, y habiendo hablado su abuela Analú con gente del Ministerio de Educación, se le había permitido a Joshua terminar sus estudios en colegio público, es decir, gratuito, y siendo así, un día sábado llegan a su domicilio Guillermina, a quien le decían la mamina, Nando, y Harry, cuyo apodo era Harry Potter, ya que era una copia calcada del personaje, Harry Potter. Estando así, Guillermina le dice a Joshua que se había filtrado un video picante de Rachel con su novio Georgie. Recordemos que Rachel tuvo un par de citas con Joshua,
cuando éste aún no salía con su novia Bianca, y Rachel, cuando tenían 14 años, pues era la mejor amiga de Bianca. Incluso, fue quien le dijo a Joshua que se atreviera a declarársele a Bianca, ya que ésta estaba interesada en Josh. Mamina, pensando que Joshua sentía algo por Rachel, puso el video picante y tanto Nando como Harry, como la misma Mamina estaban con sus ojos y oídos en el celular de Mamina, mientras que Joshua escuchaba sentado a lo lejos. De repente, Joshua dice que escuchó una voz por debajo de todos esos sonidos de esfuerzo. Ustedes me entienden, de la situación picante esta. Y, en un momento, Joshua se percata de que había un ruido, debajo de tanto jadeo. Se escuchaba a una mujer, pues con una voz tétrica que decía: «No quiero morir atrapada». Joshua tomó su celular, grabó la parte específica, pero solo el audio, en la que se oía esa voz aquella, y la filtró de modo que pudo aislar la voz. Mamina decía que quizás esa voz no se trataba de una psicofonía, sino que más bien se trataba de alguna de las personas que andan por ahí con radio, y, ante esto, la gente se reía puesto que era obvio que Mamina, o sea, la Guillermina, pues había ido a estos lugares donde van las parejas. Con Harry, posiblemente, ya que ese era un rumor, y Harry pues era el guardadito, o peor es nada, decían, de Guillermina. Luego de eso, Guillermina, no contenta con aquel video, procede a mostrar otro, y del mismo modo, durante la situación comprometedora, Joshua solicitó que repitieran una parte del video, puesto que algo escuchó. Todos se burlaron y le acusaron de ser un degenerado. Ante esto, Joshua calló y tomó su móvil nuevamente. Grabó el audio donde pensó escuchar algo, y se escuchó una chica decir esto. Esa voz de la chica sonaba a una persona más muerta que viva, y no se asemejaba a las voces de otra habitación que normalmente suelen ser, de cuando las personas están en estado de gozo, extremo por así decirlo. Justo en ese momento, Joshua dice: Ese lugar tiene mal bajo. Y esto es porque en aquellos lugares donde van las parejas suelen cometerse no solo cuestiones premaritales o extramatrimoniales, gratis o prepagadas, sino también desvivimientos, atracos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de escuchar esa voz de la mujer aquella, los chicos que fueron a visitarle a Joshua no dijeron nada. Y ya cuando salían de casa de Joshua, Nando le dijo a Harry y a Guillermina de que si Joshua dice algo, por muy disparatado que parezca, pues eso es lo que es. Episodio 20. El anticristo, el antiteos, el avatar perfecto. Habíamos visto anteriormente que Joshua Emanuel Torres Magdala había sido en el 2016 expulsado del colegio por haber publicado un video sobre el antitranshumanismo, basándose en una información que yo, Juan, el hijo de Manuel y Vicenta, le había facilitado. El podcast pues, decía lo siguiente. Hola, yo soy Joshua Emanuel Torres Magdala, director del canal Ancient Secrets Wisdom, y en el podcast de hoy hablaremos sobre el antitranshumanismo
Este episodio se titula Transhumanismo. La humanización de la inteligencia artificial es la deshumanización del hombre. Este podcast está basado en el trabajo o paper del farmacobiólogo Juan Quiñones Albán. Juan Quiñones Albán critica al transhumanismo, describiéndolo como utópico. La premisa de esto radica en que una mejora en el ser humano, por medio de una fusión con la tecnología, si en algún caso llegare a darse, sería meramente subjetiva, aquello que para mí fuera una mejora. No sería quizás considerado una mejora para otro ser humano u otro grupo de seres humanos. El transhumanismo, si se alcanzare, sería subjetivo y económicamente excluyente, ya que, si yo, viviendo el día a día con $3, estaría dentro de una línea de pobreza de 5 millones de ecuatorianos, que viven o sobreviven con esta cantidad de dinero. ¿Cómo podría yo, estando dentro de este grupo, acceder a una mejora biotecnológica en mi organismo? ¿Cómo podría yo, asumiendo que viviera con un ingreso menor a $3 diarios, acceder a una mejora biotecnológica? Esto aplica a cualquier individuo en el mundo que desee acceder a una tecnología transhumanista, como aquellas que propone el magnate suizo de origen yázaro, Sasan Pidray Barfarangs, a quien le dicen el que se oculta. El investigador Juan Quiñones Albán dice que si se llegase a romper la barrera de la pobreza y la subjetividad para acceder a una mejora biotecnológica transhumanista, la aprobación regulatoria sanitaria de un dispositivo semi-invasivo y perenne, es decir, que no requiriese recambios, duraría alrededor de 10 años entre su desarrollo, aprobación en la FDA u otro organismo responsable de la salud humana, y de ahí habría que contar alrededor de 20 años, resultando en que, una vez vencidos estos 30 años entre el desarrollo de producto y la aprobación regulatoria, se tomaría alrededor de 5 años registrar este tipo de productos en un país como Ecuador, a menos claro está que el fabricante del dispositivo innovador, es decir, aquel que lo patentó, pues lo haya registrado en el Ecuador, apenas haya sido aprobada por alguien como la FDA de Estados Unidos. Es decir, serían en ese caso 10 años de ser desarrollado, se patenta, se entrega el trámite en el Ministerio de Salud del Ecuador y en 2 o 3 años se tendría el registro. Es decir, si nosotros tenemos 16 años, podríamos acceder al dispositivo transhumanista innovador a nuestros 29 años. Pero si otra empresa, diferente a la innovadora, quisiera comercializarla en Ecuador, tendríamos que esperar 28 años, es decir, a nuestros 44 años de edad. Dispositivos como Neuralink, Alter Ego e IAN Shoshes de Sasan Pidray, este último, no son transhumanistas. Son más bien un adaptador que funciona con inteligencia artificial y ya sea con una onda cerebral o captando la señal de nuestra voz, que va del cerebro a las cuerdas vocales, es lo mismo a usar una laptop o un móvil. El dispositivo es quien aprende por machine learning. Aquí no habría la trascendencia de especies que decía Huxley, es decir, no son, ni serán dispositivos transhumanistas. Joshua, luego de eso, critica a Sasan Barfaranges, a su fundación Netersesen, e indica que un transhumanismo o posthumanismo, en este último caso, el que busca la muerte de la muerte y el desarrollo de un avatar perfecto, es anticristiano y antihumanista. A efecto, Joshua lo expuso así. Sasan, el empresario de origen házaro, busca en el imperio házaro, en su biblioteca o navegador web favorito. Fue acusado por su sobrino Kiprianos Barfaranges de satanista. Incluso un video por ahí se filtró en el que este señor hacía un ritual de invocación de la madre de las abominaciones. Este magnate obscenamente rico busca implementar un hombre posthumano desde una perspectiva transhumanista, o al menos la ideología o directrices para esto. Si Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ya de por sí mismo, un hombre amortal, posthumano y transhumanista iría contra la idea de la resurrección en Cristo. Si Cristo es el teantropos o el Dios que se hizo hombre. Un hombre que se haga Dios sería el antiteantropos o el anticristo.
o más bien, un anticristo, ya que el anticristo requiere un tercer templo en Jerusalén para ejercer su poder. Caso contrario sería quizás solamente el espíritu del anticristo del que nos habló San Juan, o el espíritu del error que San Juan también nos habló. Sin embargo, este anticristo sería humano, aunque sea post-humano y trascendido. El anticristo más peligroso e inhumano sería aquel fabricado artificialmente. En la mitología, toda deidad encarnada muchas veces ha tenido que enfrentar su humanidad y ha sentido miedo, tristeza o recelo. Un anticristo artificial que vaya más allá del hombre posthumano sería el avatar perfecto del anticristo. No tendría humanidad alguna, en esencia, aunque quizás sí tenga humanidad en apariencia o engaño. Esto que promueven Sasan Bar Faranges y su fundación Netter Sassen, que financia varias actividades filantrópicas, como colegios católicos, por ejemplo. Como aquel colegio en el que yo estudio, el Frater Creus Rosem. Este anticristo creado, artificial, busca no solo ser un anticristo, sino un antiteos. Ir de tú a tú con Dios, sin la humanidad de Dios, sin la humanidad de Cristo que es Dios. Este ser es el anticristo de la inteligencia artificial. Así habló Joshua Emanuel Torres Magdala. Y claro está, aunque su expulsión fue un chivo expiatorio o caja china, para desviar la atención del escándalo de Rachel, quien teniendo 16 años, había sido amante del capellán del colegio donde estudiaba Joshua, pues, lo dicho por Joshua, tenía toda la lógica. Y, si alguien quisiere refutarle, pues, que le refute. Pero aquel que conozca la historia de Joshua Emanuel, que se ha relatado en esta saga, sabrá que Joshua habla con la verdad. Muchas cosas pueden decirse del hombre de nombre Joshua Emanuel Torres Magdala. Muchas cosas pueden decirse, pero más aún es mucho lo que se puede aprender de él. Amén. Así habló Joshua Emanuel Torres Magdala. Maldito sea Satanás. Tú que te ocultas bajo tus varios nombres. Sata, la serpiente egipcia. Set, Moloch, Molech, Baal y sus variantes, Baal Zebub, Baal Fegor y demás. Saturno y su cubo negro. Renfan y su estrella del Magen David. El Red Shield. Baphomet, falso bautismo de inmersión, falso mantra. El Hermes Afrodita. Nimrod, Nemrod, Nino, hijo de Baal, Babilonio. Tú que eres hombre y mujer. Masculino y femenino. El día y la noche. El amanecer y el ocaso. El este y el oeste. Tú que te ocultas como si la Biblia se tratase de ti, y que bajo este precepto poco o nada de quién eres tú realmente se habla en esta. Engañas a todos queriendo hacer pretender que Satanás y Lucifer no son lo mismo, cuando muchas veces ni te interesa hacerte llamar Luzbel, un nombre no bíblico, Lucífugo Rofocale, un nombre de mago, o la denominación que a cualquiera se le ocurriese. No buscas sentido, solo resultados a tu favor. Todo nombre es válido para ti, te interesa la ubicuidad más que la exclusividad, estás en todas partes y a los profetas, reyes y santos has manipulado, así sea haciéndoles decir, cuando menos una vez, que eres una simple luz de alba, el lucero de la mañana. Pero no eres más que Venus, Júpiter, el Sol, el Parelion Deus. La falsa luz, el Yeu, Deus, Diway, Diwali, Diospiter, Días, Dians. Engañas y dices ser hombre. Otras, te muestras como mujer. A veces, ni lo uno, ni lo otro, dices ser la mónada, el uno. Falso. Atar el rebelde, el luminoso, el terrible. Nefertum, la esencia, el perfume. Astarot, Astoret, Istar, Inanna, Isis, Astarte, Diana Lucífera, el Ben Sahar, hijo de la luna, Selene. Yo, Joshua Emanuel Torres Magdala, te he descubierto, y aunque puedas corromper la carne, no corromperás mi espíritu que es de Dios. Yo, Joshua Emanuel Torres Magdala,
un hombre común, un ciudadano de a pie, para filósofos, teólogos, másteres y doctores en los temas de Dios, un intitulado, un iletrado, un ignorante, pero en la comunidad científica y a la luz de la ciencia un erudito. Yo, soy un apóstol de Cristo. Llegó la hora de la revelación, puesto que tú haces a todos cuestionarse, ¿qué tiene que ver una deidad romana con una griega? ¿Qué tiene que ver una deidad griega con una egipcia? ¿Qué tiene que ver una deidad egipcia con los israelitas? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Saber esto nos da algo? ¿Ganamos algo con esto? Tienes varios símbolos y criticas la cruz de Cristo. Usas el caduceo como Mercurio. Usas la vara de Asclepio. Dices ser el 3 veces sabio, Hermes Trismegistos. Eres Set y eres Osiris. Eres Isis y su hijo Horus. Y aún así de todos quieres desviar la atención diciendo que ellos y que cualquiera son una forma de Jesucristo. Eres el arameo Sesen, el falso San Jorge en su caballo blanco, Salomón, Esmun, Sosis, Sos, Soses, Sesen Yen Barforanges, Lilith, Lamastu, Galú. Peleas con todos y contra ti mismo. Susan, el loto, el lirio, la flor, la rosa, Esther, Ostern, Eostre, la rosa mística, la estela maris, la flor de lis. Has influido en eruditos y lingüistas. Has corrompido la Biblia y los textos. El Iao, Iowae, Jove, Júpiter, Zeus. Y aún así, no te alcanza, nada es suficiente. Y aún así quieres mancillar al Cristo. Pues yo, Joshua Emmanuel Torres Magdala, te he descubierto. Y, aunque no puedo luchar contra ti, ya que no estoy en tu plano espiritual, te critico. Como nadie lo había hecho. Y si una crítica afecta tu ego, pues tienes más egos o yos que no debieran siquiera inmutarse. Ya no te ocultarás más, pues el mundo te ha visto. Y sabes tú muy bien, así como lo sabrá el mundo, que no hay ni habrá otro Dios que no sea el Cristo. Fin.